¿Qué tal, nocturnos? ¿Cómo están? ¿Están listos para no dormir esta noche? No olviden suscribirse para seguir creciendo como comunidad. Relato 1. La plataforma del silencio. El aire salado se pegaba a la piel y el constante aullido del viento era la única banda sonora en la plataforma petrolera Acal B, una monstruosa ciudad de acero anclada en el Golfo de México. Para Elías, un joven ingeniero de seguridad de 26 años, el trabajo era una mezcla de tedio y miedo latente. Tedio por las rutinas interminables y miedo por los 50 metros de agua oscura que lo separaban de la civilización. Llevaba 3 semanas en su turno de 28 días y la monotonía se había instalado como una capa de óxido. Sin embargo, la última semana, una tensión sutil había comenzado a infectar el ambiente. El personal, normalmente ruidoso y bromista, se movía con una cautela inusual, susurrando en lugar de gritar. Todo se centró en la plataforma Kilo, una estructura vieja y casi en desuso a unos 2 kilómetros de Acal B, conectada solo por un esquelético puente de servicio. Kilo era conocida como la plataforma fantasma entre los veteranos. Decían que su pozo nunca había producido crudo, sino solo historias. Elías estaba en la sala de control de perforación a medianoche cuando escuchó a don Ramiro, el operador de radio, murmurar en voz baja por el intercomunicador. Sí, capitán, confirmado. El medidor sísmico en Kilo está marcando actividad. No es un temblor. Es regular, como un golpe seco cada 30 segundos. Elías se acercó y dijo: ¿Qué pasa, don Ramiro? Don Ramiro, un hombre curtido y normalmente imperturbable, se limpió el sudor de la frente. Desde las 11 de la noche, algo está golpeando el casco de Kilo. No es el oleaje, es demasiado rítmico y la vibración es profunda. Mando a la lancha de inspección y no ven nada. No hay barco, no hay ballena, nada en el radar, pero el golpe sigue. Elías sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire acondicionado. Se asomó por la ventana, viendo la silueta oscura de la plataforma Kilo a lo lejos, solo un puñado de luces amarillas parpadeando sobre el abismo negro. El mar estaba inusualmente en calma, una sábana de terciopelo. El golpeteo se detuvo a las 3 de la mañana, tan abruptamente como había comenzado. La tripulación suspiró aliviada, achacándolo a fallas en los sensores, pero a la mañana siguiente llegó la noticia que hizo a Elías encogerse el estómago. El jefe de turno de Kilo, un hombre llamado Jorge, había desaparecido de su cabina durante la noche. Su cama estaba hecha, su radio sobre el buró. Solo había una nota garabateada en un trozo de papel, sostenida con un cenicero. Elías leyó la transcripción de la nota en el informe. Me temo, el mar no está a solas. No es una criatura de este mundo. No quiere petróleo, pero desea algo que tengo en mi mano. La búsqueda fue infructuosa. La lancha de rescate peinó el perímetro. No había forma de que Jorge hubiera caído al mar sin que alguien lo viera o sin que la alarma se hubiera activado. No había señales de lucha. Esa noche, el golpeteo seco volvió, pero esta vez no venía de Kilo, venía de debajo de Acal B. Elías estaba de vuelta en la sala de control, pero esta vez la vigilancia era febril. La tripulación se había reducido a grupos nerviosos, sus ojos clavados en los monitores de vibración y los sonares. El golpe había comenzado a las 10 p.m. y no era sutil. Era un thud, sordo y violento que resonaba a través de la estructura de metal, lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar las tazas de café en la mesa. El sismógrafo lo captó de nuevo, gritó un técnico, su voz aguda por la tensión. Viene del centro de la plataforma, justo debajo del riser principal. El riser principal era el tubo masivo que se hundía cientos de metros hasta el lecho marino para extraer el petróleo.
Elías se acercó al monitor, observando la onda de choque en el gráfico. La regularidad era lo que más le aterrorizaba. No era aleatorio como las fallas de metal o las corrientes, era metódico. ¡Bum! Silencio de 30 segundos. ¡Bum! Silencio de 30 segundos. Don Ramiro, con el rostro pálido y sudoroso, tenía su mano sobre el micrófono. Capitán, lo siento, pero no puedo justificar enviar un equipo de buceo ahora. La visibilidad es cero y esto no es natural. Una voz áspera respondió por el altavoz. Era el capitán Morales, un hombre que vivía por los procedimientos. Don Ramiro, deje de decir tonterías. Debe ser una boya de anclaje suelta o un objeto grande. Elías, prepárese con García. Van a la sala de bombas para inspeccionar la presión del lastre. Ahora. Elías tragó saliva. La sala de bombas estaba en el nivel inferior, a escasos metros por encima de la línea de flotación. Era el punto más cercano al origen del sonido. Bajaron por las escaleras de rejilla. El eco metálico de sus botas amplificaba el pánico. Cuanto más descendían, más fuerte y envolvente se hacía el boom. Se sentía como si un corazón gigantesco estuviera latiendo dentro del golfo. El olor a humedad, aceite y sal era abrumador. Al llegar a la sala de bombas, el ruido era ensordecedor. García, un soldador corpulento, tuvo que gritar para hacerse oír. Elías, mira esto. La válvula de inyección del lastre 4 está goteando. Es nueva. Elías revisó el manómetro. La presión estaba subiendo y bajando de forma errática con cada golpe, como si la propia estructura estuviera siendo succionada y liberada. No es la válvula, García. Algo está golpeando el casco y está creando un vacío que afecta al sistema de lastre. Tómale una foto al medidor y subamos a... De repente, el golpeteo se detuvo. Un silencio total, tan repentino que los oídos de Elías zumbaron dolorosamente. En ese vacío auditivo, escucharon otra cosa. Un sonido débil y acuoso, como el de alguien que raspa un metal con las uñas. Venía de la pared de acero detrás de la tubería principal. García encendió su linterna y apuntó a la tubería. Un chorrito de agua salada brotaba de un punto de soldadura, pero no era solo agua. Era un líquido oscuro y viscoso, casi negro, que olía a azufre y a algo podrido, como carne de pescado descompuesta. Mientras observaban, la pequeña fisura en el metal pareció expandirse. Lentamente, con un gemido de acero sometido a una presión impensable, el ojo se hizo del tamaño de una moneda. Y entonces, de esa abertura, algo se deslizó hacia afuera. No era agua ni petróleo. Era la punta de un dedo, pálido, blanco como la cal, hinchado y arrugado por la saturación, con la uña rasgada y ensangrentada. Se movió, tanteando el aire frío de la sala de bombas. García gritó, un sonido estrangulado que se ahogó en el inmenso boom que regresó con una fuerza 10 veces mayor, ahora acompañado por el crujido ensordecedor de las vigas de soporte. Elías no pensó. Tiró de García, alejándolo mientras el dedo se retiraba y el agujero se abría en una hendidura oscura y húmeda. ¡Alerta máxima! ¡Evacuación! ¡La plataforma está cediendo! El grito histérico del capitán Morales inundó los altavoces. Corrieron escaleras arriba, con la certeza horrible de que la cosa no se había ido. Se había hecho camino. Al llegar al nivel principal, el pánico era total. Las sirenas aullaban, las luces rojas destellaban, y los hombres corrían hacia los botes salvavidas. Elías vio a don Ramiro agarrando a su radio. «Elías, mira el monitor, el sonar». Su voz temblaba. El monitor de sonar mostraba una imagen escalofriante. Había una forma inmensa bajo la plataforma, moviéndose a una velocidad imposible para cualquier criatura conocida. Y de esa masa, varios puntos pequeños se dirigían hacia arriba, atravesando el laberinto de soportes sumergidos. Justo en ese momento, las luces de la plataforma Kilo, la plataforma fantasma, se apagaron por completo. Y de la oscuridad de Kilo, tras el puente de servicio, Elías vio una silueta tambaleante. Era un hombre. Era Jorge, el ingeniero desaparecido. Caminaba lentamente, empapado, pero extrañamente intacto.
se detuvo en medio del puente, justo debajo de una luz. Se giró hacia Acalvé y en el resplandor amarillento, Elías vio que Jorge no tenía ojos. Solo tenía dos cuencas húmedas y oscuras, y estaba sonriendo, con una sonrisa de dientes largos y afilados. Levantó una mano y señaló directamente a Elías. Entonces, la voz de Jorge, pero no de un hombre, sino un chillido líquido que parecía venir del fondo del océano, resonó en el viento. Aquí estamos. Ya no hay escape. El pánico se desató por completo. El capitán Morales, un hombre de hierro, parecía haber envejecido 20 años en cuestión de minutos, gritando órdenes a través de un megáfono mientras la tripulación luchaba por bajar los botes salvavidas. Elías estaba paralizado, viendo la figura de Jorge en el puente, el terror helándole la sangre. El chillido líquido de Jorge resonó de nuevo, esta vez con una cualidad amplificada, como si no viniera solo de él, sino de las profundidades marinas que rodeaban la plataforma. Al mismo tiempo, el sonar de don Ramiro explotó en ruidos agudos y distorsionados. Los pequeños puntos que ascendían se habían multiplicado y estaban por todas partes. «Elías, hay docenas, vienen por los soportes, están escalando», gritó don Ramiro, señalando al monitor con manos temblorosas. Un violento clang resonó justo debajo de ellos, como si algo grande y pesado hubiera golpeado el casco. La plataforma se inclinó peligrosamente, haciendo que algunos hombres cayeran. Los botes salvavidas que apenas se estaban bajando se balancearon descontroladamente. Entonces, de las profundidades oscuras surgieron. No eran los puntos del sonar, sino las sombras que proyectaban. Eran criaturas humanoides, pero de una palidez cadavérica y una delgadez antinatural, con extremidades alargadas y dedos terminados en garras. Su piel brillaba con una humedad enfermiza, y sus ojos, al igual que los de Jorge, eran cuencas vacías que parecían absorber la poca luz que les llegaba. Treparon por las patas de la plataforma con una agilidad espeluznante, ignorando el metal ardiente y el rocío salino. Sus cuerpos contorsionados se retorcían mientras ascendían, revelando bocas llenas de dientes pequeños y afilados como los de un tiburón. El primer grupo llegó a la cubierta inferior. Sus movimientos eran rápidos, casi imposibles. Se abalanzaron sobre los tripulantes que no lograron subir a los botes, y sus gritos fueron ahogados por los chasquidos de huesos y los chapoteos de lo que Elías solo podía describir como sangre negra que manchaba el metal. Elías corrió, intentando abrirse paso entre el caos. Vio al capitán Morales con una pistola de bengalas en la mano, intentando disparar a una de las criaturas. La bengala impactó en su pecho, pero la criatura ni siquiera parpadeó. Continuó su avance, y el capitán Morales desapareció bajo una pila de cuerpos pálidos. Don Ramiro lo alcanzó, respirando con dificultad. «Los botes, Elías, hay que llegar a los botes». Juntos se abrieron paso hacia la barandilla, donde el último bote salvavidas estaba siendo bajado. Los pocos sobrevivientes se apiñaban en su interior, con los ojos llenos de terror. Una de las criaturas ya estaba en el bote, arrastrando a un hombre por la pierna. Elías se lanzó al bote justo cuando don Ramiro tropezaba detrás de él. En ese instante, una de las criaturas, con un rostro que le recordó vagamente a Jorge, lo agarró del brazo. Su agarre era frío y viscoso, y sus garras se hundieron en su carne. Elías gritó, forcejeando con todas sus fuerzas. El bote se balanceó violentamente. Don Ramiro, en un acto de desesperación, sacó un cuchillo de su cinturón y apuñaló a la criatura. Esta soltó un chillido que perforó los oídos de Elías y lo soltó. Elías cayó dentro del bote, mientras éste se desprendía de la plataforma con un crujido metálico. El cable se soltó y el bote cayó con un chapoteo violento en el mar. Miró hacia arriba. Don Ramiro estaba en la barandilla, rodeado por varias de las criaturas. Su expresión era de resignación. Levantó una mano y le dio un último, triste adiós. Vio cómo era arrastrado hacia la oscuridad de la plataforma, sus gritos silenciados por el rugido del viento y el chillido líquido que ahora venía de todas partes. El bote se alejó de la plataforma Acalvé, que ahora ardía con incendios esporádicos, silueteada contra el cielo nocturno. Elías y los pocos que quedaban en el bote se sentaron en silencio, con el shock grabado en sus rostros. La marea los arrastró lejos, hacia el amanecer.
Elías se aferraba a la esperanza, pero sabía que la historia de lo que habían visto nunca sería creída. Las criaturas, el golpeteo, la plataforma Kilo, todo se desvanecería en el reino de las leyendas. Y mientras el sol comenzaba a teñir el horizonte de naranja, Elías miró hacia atrás, donde la plataforma Akal-D se hundía lentamente en el mar, llevándose consigo los secretos de las profundidades. Sabía que aunque había escapado, una parte de él se había quedado ahí, ahogada en la marea negra del olvido, para siempre perseguida por el llamado de las profundidades y la sonrisa de dientes afilados en la oscuridad. Elías nunca volvió a trabajar en el mar. Todas las noches, cuando el silencio se hacía profundo, escuchaba el boom sordo en la distancia y sentía la punta de un dedo pálido rozándole la piel.